Vamos a dar paso ya a abrir el micrófono de don Jesús Atencia. Ya ahí, en esa primera diapositiva, pues está su nombre y la dedicatoria de su vida. Porque dedicarse a la ciencia pues es una opción que se hace y es, pues eso, como tantas vocaciones y tantas decisiones que a todos nos toca tomar. Son decisiones que, pese a nuestra fragilidad y a la posibilidad también de que en cualquier momento ocurran cosas que nos hacen cambiar, pero sin embargo se nos pide y se nos exige una dedicación de por vida a aquello que elegimos como opción, ¿no? Profesional o vital, ¿no? Pues él toda la vida la lleva dedicada al estudio de la física y a la enseñanza de la física en la especialidad de los cristales, me parece que es verdad. Bueno, de la luz, más bien de la luz. O de la luz. Que no son precisamente nuestros vidrios, ¿no? Sino que es todo ese mundo en torno a lo que gira, precisamente sí, la física, el mundo de la luz. Con don Jesús tenemos la suerte de que tenemos un colaborador muy voluntarioso y cuando le pedimos, pues generalmente procura hacerse un hueco en sus ocupaciones y nos dice que sí, cosa que no es fácil de encontrar en el mundo universitario, porque la gente anda muy llena y no quiere salirse de sus ocupaciones ordinarias, ¿no? Él es muy ameno, lo vamos a ver todos enseguida, entonces es muy fácil seguirle y estamos encantados de oírle. Le agradecemos mucho pues su presencia con nosotros, su colaboración. Y cuando quieras, Jesús, tienes ya abierto el micrófono. Sí. Y nosotros dispuestos a escucharte con mucho interés. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir. Y bueno, pues me han pedido, al final un poco centramos el tema aquí con Pepe, sobre la física y su influencia en nuestra vida y en nuestra visión del universo. Bueno, esto forma parte de un ciclo, ya hemos tenido 2 charlas, la primera de José Antonio Rojo, que nos habló de, pues precisamente un poco de nuestra visión del universo conocido, nos habló también de la mente, de cómo la física quiere intentar, hablaremos un poquito luego al final, quiere intentar un poquito explicar el origen de la consciencia humana. También ha habido una charla de filosofía de la física cuántica, también muy interesante, porque de Lluc Torcal, el prior de Poblet. Muy interesante porque es otra perspectiva totalmente diferente. Yo la he escuchado, no pude venir, la escuché en vídeo y aunque no entendí la mitad de lo que dijo, me pareció que algunas cosas pues ayudan a comprender, sí, porque es un lenguaje al que yo personalmente no estoy acostumbrado, el lenguaje de la filosofía, ¿no? Pero creo que es conveniente que desde distintos puntos de vista se puedan estudiar las mismas cosas porque todos aportan diferentes perspectivas. Y ya pues voy a hablar de lo que he venido a hablar, que es de la física, ¿vale? La física es una ciencia, vamos a sentar primero unas pequeñas bases. Es una ciencia que estudia las leyes fundamentales que rigen el universo, que rigen la naturaleza, que intenta desentrañar esas leyes. Es una ciencia que se basa en el método científico, es decir, primero observamos la naturaleza, después tratamos de hacer un modelo que explique ese comportamiento de la naturaleza y, por último, comprobamos que ese modelo sea válido. Si en la comprobación no salen las cuentas del modelo, ese modelo se desecha y se busca un modelo que se ajuste mejor al comportamiento de la naturaleza. Es decir, hoy en día todo el mundo, todos los científicos asumen que las teorías físicas están en continua reelaboración, no hay teorías absolutas. Expresa esas leyes, esos modelos mediante lenguaje matemático, lenguaje muy abstracto, es decir, consigue o intenta, más que consigue, intenta expresar esa realidad como de forma abstracta y utiliza esos modelos o bien para estudiar la evolución de los modelos, el antes y el después de lo que está ocurriendo en la naturaleza, o bien para modificar el comportamiento de la naturaleza o para crear dispositivos que puedan modificarlo y que por tanto podamos utilizarlo en nuestro beneficio, ¿no? Ahí tenéis pues cinco conceptos con los que solemos trabajar en física: la energía, la materia, el tiempo, el espacio, la fuerza y todas las relaciones entre ellas y muchas más cosas que no están en esos 5 aspectos. Bueno, la física tiene muchos ámbitos,
Los más famosos siempre pues son los que hablan del universo, de la cosmología, del origen del universo, de lo que pasa a nivel muy pequeño, la física cuántica, pero eso es una parte muy pequeña de la física, ¿vale? Entonces un poco reivindico otros campos de la física, pues ahí tenéis campos, la mecánica, el electromagnetismo, de gran importancia, la física nuclear, la física atómica, la termodinámica. Y además la física está relacionada, digamos, es una ciencia muy básica que da soporte al resto de ciencias. La física pues, apoya a la biología, apoya a la química, apoya a la ingeniería, apoya a la geología. Incluso hoy en día la física pues, trata de apoyar con esos modelos matemáticos el comportamiento de las sociedades, de los grupos sociales. Entonces es una ciencia que está pues, totalmente abierta como apoyo al resto de ciencias. Sobre todo en el mundo de la ingeniería, de la química, se colabora bastante pues, en el desarrollo de nuevos dispositivos, de nuevos sistemas. Y la física pues nos la encontramos en todos los sitios. Por la mañana, cuando nos intentamos levantar de la cama, pues la ley de la gravedad nos lo impide y tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para salir, además el esfuerzo psicológico de levantarte, ¿vale? Es decir, hay muchísimos fenómenos físicos que nos rodean y que nos afectan directamente. Y además, muchos fenómenos físicos que los científicos y los técnicos, que son, nosotros siempre decíamos que los físicos descubren la ley y los ingenieros ganan el dinero con ella. Bueno, hay algún amigo ingeniero por aquí que no estará muy de acuerdo, pero es un poco la idea, ¿no? Las leyes dan lugar después a aplicaciones, entonces estamos rodeados de fenómenos físicos. Si todo el mundo del movimiento, del transporte, pues están las leyes de Newton, ¿no? Las fuerzas. Los barcos flotan pues por el principio de Arquímedes, no por el principio de Arquímedes, sino porque la naturaleza se comporta y el modelo de Arquímedes explica cómo se comporta pues esa flotación de los cuerpos, ¿no? Bernoulli estudió el movimiento de los fluidos, gracias a ello, pues hoy en día los aviones vuelan, gracias a la aplicación de esas leyes. El campo de la energía ha transformado completamente nuestra sociedad. La ley de Faraday es la ley que nos indica cómo conseguir transformar el movimiento en corriente eléctrica. Hoy en día todas las centrales eléctricas funcionan mediante la ley de Faraday, todas las centrales, toda la energía que estamos continuamente recibiendo por los cables de nuestras casas vienen a partir de esta ley. La ley de Ohm, que controla y nos explica cómo circula la corriente por esos cables, que están en todos los lugares. El efecto Joule, que es el que dice que la energía eléctrica hay que estar continuamente produciéndola, porque cuando pasa por nuestros cables y vuelve a la central se consume, se pierde y hay que estar continuamente produciéndola. La meteorología, tristemente famosa estos días, pues es una ciencia basada en principios físicos, donde pues estudian las presiones, los movimientos. Torricelli fue el primero en descubrir, el primer sistema de medida de la presión atmosférica. Coriolis, que es el que estudió la ley que da lugar al movimiento de las masas de aire, esos torbellinos, esos huracanes, debido a la rotación de la Tierra. Franklin, todos conocemos el célebre experimento de la cometa, donde estuvo estudiando la carga eléctrica de los rayos, jugándose la vida. Además fue presidente de Estados Unidos, o sea, hay presidentes de Estados Unidos listos. Eso es una cosa bastante importante, o hubo. Lorentz, que es el que estudió todo el movimiento caótico de la atmósfera, seguramente habréis oído hablar del efecto mariposa, que una mariposa revoloteando en algún lugar puede cambiar totalmente el clima en otro sitio. Ese es la ley, uno de los temas que estudió Lorentz, el movimiento caótico de la atmósfera. En el mundo de las comunicaciones, todas las comunicaciones, menos las señales de humo, se basan en las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell son las leyes básicas del electromagnetismo, y el electromagnetismo es el que consigue desarrollar pues, antenas de comunicaciones que emiten ondas electromagnéticas en microondas, ondas de radio, ondas de televisión, todo el mundo de la telefonía móvil. Las fibras ópticas que transmiten información mediante radiación luminosa, radiación láser. O, por ejemplo, los sistemas de posicionamiento global, que se basan precisamente en la transmisión de señales desde los satélites a nuestros móviles, desde varios satélites para ubicarlos, y que además ese movimiento de los satélites pues hay que corregirlo teniendo en cuenta la teoría de la relatividad de Einstein. O sea que incluso la teoría de la relatividad nos afecta directamente en nuestras vidas, porque casi todos usamos el GPS en algún momento. En el mundo de la medicina, pues todos sabemos lo que son los rayos X, que descubrió Röntgen, es el primer premio Nobel de Física en 1901. Los ultrasonidos, todas las mamás pues habrán pasado por un sistema de ultrasonidos. Langevin fue el primero en que construyó un transductor piezoeléctrico para producir ultrasonidos.
la resonancia magnética nuclear, que le valió el premio Nobel a estos dos señores, Bloch y Purcell, que se trata de hacer moverse los átomos de nuestro cuerpo con campos magnéticos y detectar pues, esa variación en los campos magnéticos que permite hacer mapas detallados de nuestro organismo. O pues, toda la radioterapia, la radiología. Ahí tenemos una foto del matrimonio Curie con su hija Irene, 3 premios Nobel. 3 premios Nobel a Irene Marie Curie, que tiene 2 premios Nobel, uno en física y otro en química, por el descubrimiento y el aislamiento del radio, y Irene, que recibió el premio Nobel posteriormente por el descubrimiento de la radiactividad artificial. También Becquerel, que no lo he puesto porque ya no me cabía en la foto, ya era mucha familia. Bueno, esto nos da un poquito una idea de que la física está presente en todos los aspectos de nuestra vida y que gracias a las personas que están trabajando en descubrir esas leyes, en formular esas leyes, en formular cómo utilizar esas leyes para el beneficio. También hay cosas malas, no he puesto fotos de bombas atómicas ni fotos de estas porque me parecía que no era necesario, ¿de acuerdo? Pero también puede haber un uso negativo de la ciencia y eso nos daría para otra charla sobre la ética de la ciencia, que no es el momento porque no era el objetivo de esta charla. Pero también la física se encarga de estudiar lo muy grande, de estudiar el espacio, de estudiar el tiempo y de estudiar lo muy pequeño. Y el resto de la charla pues lo voy a dedicar un poquito a eso, a ver cómo la física nos descubre el espacio y el tiempo y cómo la física nos descubre el universo muy pequeño que nos compone. Las ideas sobre el espacio y el tiempo pues han cambiado mucho a lo largo de los siglos. Hasta el siglo XVI, pues todos más o menos hemos estudiado y estábamos atentos en clase, sabemos que se consideraba que la Tierra era el centro del universo y que el resto de cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Es lo que propuso Ptolomeo allá por el siglo II y además pues encajaba muy bien con la Biblia. En el libro de Josué pues dice que Dios paró el sol y paró la luna para permitir que los ejércitos de los israelitas triunfaran. Entonces, pues bueno, todo encajaba muy bien, había un modelo muy complicado de esferas, unas encajadas con otras, pero a partir del siglo XVI las observaciones astronómicas más detalladas llegaron a que se dieran cuenta de que realmente el centro del universo no era la Tierra, sino que en principio para ellos era el Sol. Hoy en día sabemos que el centro del universo no es el Sol, pero para ellos era el Sol. Copérnico en 1543 propuso la hipótesis heliocéntrica y posteriores estudios dieron lugar pues, a las leyes de Kepler, que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol, describen elipses, etc. Y las leyes de Newton. Newton describió que todos los cuerpos están atraídos por una fuerza que, bueno, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, proporcional a las masas, la ley de Newton, y a partir de los desarrollos de Newton, pues todo tomó un sentido nuevo, un sentido muy ordenado, todo era estable, teníamos un universo muy bien ordenadito, regido por una serie de fuerzas, por una serie de interacciones, una serie de masas que estaban en perfecto equilibrio, y esto, pues bueno, se mantuvo más o menos así a nivel conceptual hasta aproximadamente el siglo XX, es decir, 400 años donde el universo era estable y no nos preocupaba lo más mínimo. Pero había fallos. Newton los atribuía a que Dios de vez en cuando le daba un pequeño empujoncito, ¿no?, a los planetas para recolocarlos en su órbita. Uno de esos fallos, por ejemplo, es que la órbita de Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, pues aunque sigue una elipse, es una elipse que se va moviendo por el espacio, como está ahí dibujado, va girando de forma que se mueve 2 grados cada siglo. Es muy pequeñito el efecto, pero es un efecto que no podían explicar las leyes de Newton. Bueno, pues tuvo que venir Einstein con la relatividad general. Einstein lo que propuso es que el espacio y el tiempo se veían curvados por las masas. Esto de que el espacio se ve curvado es algo que nos resulta extraño, porque ya es un primer concepto pues, que rompe un poquito con nuestra intuición, ¿no? Porque el espacio, ¿qué es el espacio? El espacio es donde estamos, pero ¿cómo que el espacio se curva? ¿Qué ocurre? Bueno, pues efectivamente la propuesta de Einstein es que las masas, los grandes cuerpos celestes, curvan ese espacio y se ha comprobado experimentalmente, porque, por ejemplo, la luz no se ve atraída por la masa de los cuerpos y, sin embargo, se observa cómo la trayectoria de la luz se curva en presencia de grandes cuerpos, como puede ser el Sol. Se ha observado en eclipses solares que se ven estrellas que estarían detrás del Sol, que se ven como que la luz viene desviada desde otra dirección. Es decir, que, según Einstein, esa curvatura del espacio-tiempo hace que pues la luz
cambie de trayectoria o los cuerpos cambien de trayectoria y orbiten y giren en torno a los planetas. Ya tenemos un cambio total de concepción del universo, ¿no? Ya hay algo, que es el espacio y el tiempo, que se puede modificar, que lo modifican en principio las masas, según la relatividad general de Einstein, pero resulta que aplicando la relatividad general de Einstein, este señor, Georges Lemaitre, va de cura porque es cura, era sacerdote católico y además físico cosmólogo, usando las ecuaciones de Einstein, que obviamente no las pongo porque son bastante complejas, le salían las cuentas que el universo se estaba expandiendo, ¿vale? Bueno, era una idea original, como toda ley principio científico se tiene que comprobar. Efectivamente, en 1929, Erwin Hubble, con una serie de mediciones de la luz que nos llegaba de ciertas galaxias, observó que esas galaxias tenían que emitir un conjunto de luz de un cierto color y ese color de la luz estaba desplazado hacia el rojo. Eso quiere decir que la galaxia se estaba moviendo, alejándose de nosotros. Esto es un poco como la ambulancia que se acerca a nosotros y se aleja. Cuando la ambulancia se acerca, notamos un sonido más agudo, un sonido más grave, y cuando se aleja, un sonido más agudo. ¿De acuerdo? O al revés. Bueno, ahora no me acuerdo, pero es igual. Es el mismo efecto. Entonces, cuando la galaxia se aleja, hay un desplazamiento hacia el rojo. Si la galaxia se acercara, habría un desplazamiento hacia los azules. Entonces, en todas las galaxias se observaba un desplazamiento al rojo. Y además se observaba que cuanto más lejos está la galaxia, los astrónomos pueden medir la posición de las galaxias por el paralaje, observando en diferentes épocas del año la posición de las galaxias, pueden saber aproximadamente a qué distancia están, y observaba que cuanto más lejos estaba la galaxia, más rápido se alejaba. Es decir, conclusión, el universo se encuentra en expansión. Y si se encuentra en expansión, si nos echamos hacia atrás, pues encontramos que tiene que provenir de un único punto del espacio, lo que Lemaitre llamó el átomo primigenio o el huevo cósmico. Explicación que hoy en día está bastante superada y luego explicaré por qué. Pero, bueno, pues para Lemaitre, para Hubble y para los científicos de la época, eso significaba que todo el universo provenía de un punto, de una singularidad que decimos los físicos en el espacio, aunque ya aviso que para los físicos cuando hay una singularidad es que la teoría algo falla, porque no puede haber infinitos, en física, en matemáticas sí, en física no, pero bueno, pues parece que todo provenía de un punto. Ahí tenemos una imagen moderna, es la misma que puso José Antonio el otro día, de lo que sería el Big Bang. Bueno, tenemos el universo que se calcula, pues extrapolando ese movimiento de las galaxias, que tiene aproximadamente 13.700 años, y a lo largo de ese tiempo, pues la materia se ha ido expandiendo. Realmente, lo que proponía Einstein, las ecuaciones de Einstein y lo que proponía Lemaitre, no es que la materia se expanda, es decir, no es que haya una explosión. El nombre Big Bang, gran explosión, es un nombre despectivo que puso Fred Hoyle, un científico que consideraba que el universo estaba estático, es decir, que estaba en contra de la teoría del Big Bang. Entonces lo describió así, decir, vale, eso fue un gran petardazo, como despreciándolo, ¿no? Entonces, hoy en día se sabe que, efectivamente, pues ha habido una expansión del universo, todo el universo proviene, todo el espacio y el tiempo, porque lo que se produjo en el Big Bang, en esa gran explosión, no es una explosión, es una gran expansión. Es decir, que antes de la gran expansión no existía ni el espacio ni el tiempo. Y eso hoy en día los físicos lo han comprobado. Efectivamente, el espacio se va expandiendo. Y eso se nota muy bien en que las galaxias no se van haciendo más grandes, se van separando entre ellas, pero no se van haciendo más grandes. Es un poco esta imagen del globo que se va hinchando, pero vemos que el tamaño de las galaxias sigue siendo igual de grande. Es decir, no se expande la materia, se expande el espacio y el tiempo. El tiempo no lo vemos, el espacio más o menos sí que lo podemos observar. El tiempo, como decía Hugh Torcal en su charla, realmente no existe, porque el pasado ya se pasó, solo existe el presente, el futuro ha de llegar, eso ya se lo dejamos a los filósofos. Para los físicos sí que existe una dimensión temporal y además esto nos lleva a una nueva conclusión, ¿no? En contra de ese universo estable, que todo estaba perfectamente medido, todo estaba perfectamente controlado, ese universo newtoniano de la física clásica, pues resulta que esta imagen nos dice que no, que el espacio y el tiempo no son cosas absolutas, sino que es algo que está en continuo cambio, en continua expansión. Y además,
Hoy en día se sabe, luego hablaremos, de que no solo se está expandiendo, sino que en estos momentos las medidas más precisas cada vez nos dicen que se está acelerando, es decir, que tiende a expandirse cada vez más. Luego hablaremos por qué puede ser esto. Bueno, algunas cosas del Big Bang. El Big Bang nos explica la expansión del universo que podemos observar. El universo observable, he puesto en el centro la Tierra, porque realmente el universo observable que podemos ver está centrado en la Tierra. Si miramos alrededor, la luz que nos llega de todo el universo viene aproximadamente en todas las direcciones de la misma distancia. Esa distancia, pues es la que ha recorrido la luz desde que se formó el universo, porque nosotros vemos la luz que nos llega y la luz tarda pues un tiempo en recorrer el espacio. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, con lo cual, si hay una cosa que está a 300.000 kilómetros de distancia, la luz tarda un segundo en vernos. Hay una medida astronómica, que es el año luz, que nos dice precisamente cuánto tiempo tarda la luz en llegar a nosotros. Concretamente, la luz de la Luna tarda en llegarnos aproximadamente un segundo. La luz del Sol tarda aproximadamente en llegarnos unos 8 minutos. La luz de la estrella más cercana, que es... ahora se me ha ido de la cabeza, la estrella más cercana de la Tierra, tarda aproximadamente 4 años en llegarnos la luz, es decir, estamos viendo la estrella como era hace 4 años. La luz de Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la Vía Láctea, tarda 400.000 años en llegar a la Tierra, o sea, estamos viendo Andrómeda como era hace 400.000 años, y bueno, ya no sigo, porque podríamos estar, y precisamente estamos viendo la luz, lo más lejano que vemos es la luz que se emitió hace 13.700 millones de años. Lo cual quiere decir que es esa luz que se llama la radiación de fondo de microondas, que hoy en día pues, se ha medido con muchísimo detalle. Actualmente hay 2 o 3 sondas por ahí por el espacio, la Wilkinson y otra también europea, que andan observando lo más lejano. Y los modelos cosmológicos dicen que el espacio, hace 13.500 millones de años, se ha ido enfriando y está a una temperatura muy baja, casi cero absoluto, es decir, unos menos 270 grados por debajo de cero, y eso tan frío emite una luz muy tenue en el rango de las microondas que nos envuelve completamente. Eso es lo que se llama la radiación de fondo de microondas, que muchos dicen que son los ecos del Big Bang. No, eso es muy posterior al Big Bang. Esto es la luz que se emitió hace 400.000 años después del Big Bang, sí, te da cuenta. Porque al principio del Big Bang no había luz, porque la luz estaba, digamos, encapsulada en esa materia tan densa que formaba el universo pequeñito, comprimido de los inicios. Pero como el espacio se está expandiendo, lo más lejano en este momento no está a 13.700 millones de años luz, sino está a 46.500. Es decir, a ese fondo de microondas se emitió hace 13.700 millones de años, pero se ha seguido moviendo. Entonces nosotros lo vemos como si estuviera a 13.700 millones de años luz, pero está ahora a 46.500 millones de años luz. También vemos las galaxias más alejadas, que están, pues, las galaxias se formaron en torno a 400 millones de años después del Big Bang y son las que vemos. Esta imagen que tenéis ahí, ahí está recuadradita, es la galaxia más antigua que se ha encontrado. Se encontró a principios de este año por el telescopio espacial James Webb, que es un telescopio que mandaron a bastante distancia de la Tierra y que está orbitando la Tierra. Está orbitando de forma que la Tierra le hace sombra para que no le dé la luz del Sol, protegerle de la radiación infrarroja del Sol, y entonces pues toma imágenes muy detalladas en el rango de los infrarrojos. Y esa imagen es la de una galaxia que ya empiezan a decir, han dicho que tiene demasiada masa para lo que dicen las teorías, o sea que ya están ahí los científicos dando vueltas a ver qué es lo que falla en la teoría para poder encajar que esa galaxia tiene más masa de la que tiene que tener. Y más allá del universo observable, bueno, aquí tenemos una foto que la he puesto en grande para que contemplemos pues, las galaxias, cómo eran las galaxias primigenias, así es como eran las galaxias hace 13.700 millones de años. ¿Cómo serán ahora? Pues no lo sabemos, porque no nos va a llegar la luz hasta dentro de un porrón de tiempo, ¿de acuerdo? O sea, estamos viendo, digamos, una moviola del universo. Estamos viendo cómo era el universo hace muchos miles de millones de años. Cuanto más lejos están las galaxias, más antiguo es el universo.
¿Y qué hay fuera de ese universo observable? Bueno, esto es una broma. En los mapas antiguos pues ponían donde no se había explorado, aquí hay dragones, ¿no? Hisun dracones. Bueno, pues no hay dracones, pero recientemente se espera encontrar neutrinos. Neutrinos son una partícula muy pequeñita que viaja prácticamente a la velocidad de la luz, que tiene muy poquita masa y que parece ser que escapó de esa masa inicial mucho más fácilmente. Los neutrinos se escapan muy a menudo, de hecho atraviesan la Tierra. Supongo que sabéis que hay un detector de neutrinos en Canfranc, debajo del macizo que hay en Canfranc, en el túnel. Hay un detector de neutrinos porque digamos que la montaña absorbe el resto de partículas y solo pasan los neutrinos que nos atraviesan, no sé cuántos millones de neutrinos nos atraviesan todos los días, o sea que no os preocupéis que eso no produce ningún problema. Y esos neutrinos son los primeros que escaparon, es decir, que nos permitiría observar, si se pudieran observar esos neutrinos, observar hasta un segundo del Big Bang, un segundo de ese primer instante inicial del universo. ¿Y hay telescopios de neutrinos? Pues yo me he enterado estos días preparando la charla que ya hay 2 telescopios de neutrinos. Uno que está en el Polo Sur, que está en una serie de detectores que están sumergidos en el hielo a 2.500 kilómetros de profundidad, y hay otro telescopio de neutrinos que está actualmente debajo del mar, cerca de las costas francesas, para que absorban el resto de partículas, solo lleguen los neutrinos, y están intentando determinar cuáles de esos neutrinos podrían provenir de ese origen, de ese segundo inicial del universo. Bueno, la ciencia sigue avanzando y sigue intentando encontrar pues qué hay más allá, ¿no? El Big Bang tiene limitaciones. La principal limitación es que en ese modelo, para que el universo se esté expandiendo como se está expandiendo, pues falta materia y falta energía. Es decir, no se ve toda la energía que tendría que haber. Y entonces pues los científicos incluyen pues 2 conceptos nuevos, que son la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura se supone que es materia que no la podemos ver, es decir, materia que no emite luz. La energía oscura no he encontrado ninguna explicación convincente de lo que es, con lo cual pues no se sabe muy bien todavía lo que es, pero es la responsable de que el universo se esté expandiendo como se está expandiendo ahora, es decir, de forma acelerada. Bueno, hay algunos candidatos. Pensemos que se estima que la materia real que se ve es alrededor del 5%, la materia oscura constituye el 23% de la constitución del universo, y la energía oscura aproximadamente el 72% de la constitución del universo. Es decir, lo que vemos es escasamente el 5% de lo que realmente compone el universo. Hay una serie de nombres que os he puesto, pues agujeros negros primordiales que llaman, neutrinos, que eran un candidato a materia oscura, aunque ya parece ser que no hay bastantes neutrinos para que sean materia oscura. Los axiones, que es una partícula que ahora se está buscando. También en Canfranc hay un detector de axiones para intentar encontrar esa partícula, que nadie la ha encontrado todavía, que se propone como una solución para la materia oscura. He de decir que la palabra axión es una marca de detergente, y el científico que propuso el axión lo propuso porque era la partícula que limpiaría la teoría. Es decir, que bueno, ya veis que los científicos también tienen su pequeño sentido del humor. Los WIMP son objetos masivos débilmente interactuantes o algo así, bueno, un nombre de estos que se inventan los físicos. Y luego el Big Bang tiene otro problema. Y es que, claro, la teoría del Big Bang, que se basa en la relatividad especial de Einstein, funciona muy bien, pero hasta ciertas densidades de materia. A partir de esas densidades ya no funciona. Entonces, se estima que la teoría del Big Bang funciona bien hasta aproximadamente 1.000.000.000ésima de segundo del instante inicial de ese Big Bang. Entonces, a partir de ahí, pues el Big Bang no funciona, y entonces hay que buscar nuevas teorías. Y en esas nuevas teorías, pues bueno, hay muchas teorías. En este momento no hay nada todavía que se considere una teoría definitiva. Los llaman los modelos inflacionarios, porque justo en ese momento se considera que hubo como una expansión muy rápida, que después se frenó y ya alcanzó la velocidad de expansión que conocemos ahora. Y lo que pasa es que esos modelos inflacionarios pues llevan a posibilidades que son un tanto inquietantes, ¿no? Por ejemplo, pues algunos modelos necesitan como 10 o 15 dimensiones, en vez de las 3 dimensiones más la cuarta del tiempo que conocemos, pues necesitan 9 o 10 dimensiones. Hay otros modelos que llegan a la conclusión de que se pudieron producir diversos universos a la vez, es decir, que en este momento hay un montón de universos paralelos, los multiversos. A los científicos no les gustan esas explicaciones, es decir, que esas teorías normalmente se van desechando.
entre otras cosas porque no se pueden comprobar. Si hay otros universos, nunca lo podremos comprobar porque nunca podremos ir a esos universos. Entonces, como teoría científica, no nos sirve. No pasa de ser, en cierto modo, una pseudociencia. Y esos modelos inflacionarios explican lo que pasó, pero hasta 1 partido por 1 seguido de 33 ceros de segundos del universo. Es decir, muy casi al principio, pero en ese principio no se puede explicar lo que pasó. Entonces ahí se habla de unas nuevas teorías que llaman de gravedad cuántica, que he estado buscando y parece ser que todavía no existen. Es decir, que seguimos todavía sin saber muy bien qué es lo que pasó en ese inicio del universo, o si hubo inicio o hubo otra cosa. Y igual que no sabemos cómo empezó, no sabemos cómo acabará. Parece ser que ahora se está expandiendo de forma acelerada y eso parece que llevaría a que todas las galaxias se vayan separando unas de otras, el universo se vaya enfriando y llegue un momento en que incluso la interacción gravitatoria no sea suficiente fuerte y todo como que, digamos, se desintegre. Eso es lo que se llama el Big Chill, es decir, el gran enfriamiento, el Big Rip, que sería eso, el gran desgarro, ¿vale? Hay otra teoría que dice que no nos vamos a llegar a esa situación, sino que va a haber un enfriamiento paulatino hasta que el universo pues acabe siendo pues algo totalmente frío. Hay quien dice que puede ser que el universo llegue a un momento en que empiece a comprimirse y vuelva a juntarse en un punto. Incluso hay quien dice que puede que llegue a juntarse, rebote y vuelva a aparecer un nuevo universo. No lo sabemos y para nuestra tranquilidad estamos aproximadamente, como pone ahí en el You Are Here, en medio, es decir, nos quedan otros 3.700 millones de años por delante para... No nos va a preocupar mucho, la verdad, lo que pase. Pero bueno, yo siempre digo que estas teorías todas tienen nombre de hamburguesa del McDonald's, porque todas suenan a Big Mac, Big Chill. Bueno, ya hemos visto lo grande y algunas teorías de lo grande y ahora vamos a ver un poquito pues cómo la física estudia también lo muy pequeño. Y lo que vamos a hacer es mirar dentro de la materia. Le he pedido prestada a Newton la manzana y vamos a ver dentro de la manzana de Newton qué hay. Si miramos, ampliamos mucho, obviamente hay células y todas estas cosas que conocemos de la biología, pero si miramos más en detalle encontramos moléculas. Las moléculas están formadas aparentemente por unas bolitas, que son los átomos, y si miramos esos átomos en detalle nos encontramos que están formados por partículas muy pequeñitas, unas que están alrededor y otras que están juntitas en el centro. Esas que están alrededor es lo que llamamos los electrones y esas que están juntitas en el centro, que luego hablaré, pues son esos protones, el núcleo atómico, protones y neutrones, que luego hablamos. Bueno, Rutherford, a partir de las observaciones experimentales que se conocían hasta principios del siglo XX, estamos hablando de 1911, pues hizo un modelo atómico en el cual los electrones estaban dando vueltas alrededor del núcleo y el núcleo estaba ahí quieto. Si os fijáis, pues es un modelo que nos recuerda mucho pues, a los planetas dando vueltas alrededor del Sol, es decir, a los modelos mecanicistas pues, anteriores, ¿no?, al siglo XX y que obviamente pues, no podía tener ningún futuro. Obviamente, primero, porque a partir del desarrollo de la física cuántica, que hablaré un poquito después, pues la energía está cuantizada, es decir, se había descubierto que la luz que absorben y emiten los átomos no es continua, sino que va como a saltitos, como en paquetes de energía. Luego, entonces, pues no podían ser órbitas así a diferentes alturas, sino que tenían que ser unas órbitas a determinadas energías. Eso es lo que corrigió Bohr. Bohr corrigió esas órbitas, pero luego resulta que cuando una carga está dando vueltas, va perdiendo energía. Entonces, ese modelo haría que las cargas cayeran al núcleo y los átomos se colapsaran, cosa que no ocurre. Con lo cual, obviamente, no falla la naturaleza, falla la teoría. Y entonces hay que buscar nuevas teorías. Se descubrió también que las partículas muy pequeñas, las grandes no, las pelotas de tenis no se nota, en los balones de baloncesto tampoco, pero en las partículas muy pequeñas, por ejemplo los electrones, pues a veces se manifiestan como partículas, a veces se manifiestan como ondas. Luego veremos que no son ni una cosa ni otra, pero bueno, esa es la explicación de 1924, han pasado 100 años, o sea que algo hemos avanzado. Y entonces que el electrón, pues a veces se comporta como una pelotita, pero a veces se manifiesta en los experimentos como otra cosa diferente, como una onda. Y además, en 1927, Heisenberg enunció su principio de indeterminación, mal llamado de incertidumbre, que dice que las partículas muy pequeñas, lo que llamamos hoy en día las partículas cuánticas, los objetos cuánticos,
están en un estado indeterminado, en un estado que no sabemos cuál es. Podemos medir y entonces colapsa la partícula y adquiere un valor determinado, pero si medimos otra vez en otro momento, adquiere otro valor diferente. Es decir, no es que nuestra medida esté limitada, sino que la propia naturaleza de las partículas está indeterminada. Esto es otro salto conceptual importante, ¿de acuerdo? Porque pasamos de un modelo mecánico, mecanicista, donde todo son partículas con masa, que giran, que oscilan, etcétera, a algo que no sabemos muy bien lo que es, que está en todas partes. De hecho, pues los electrones, los modelos electrónicos, pues nos dan probabilidad de que el electrón esté en todas partes, salvo que lo metamos en algún sitio, y que esos estados están en una mezcla de todos los estados posibles. Ya nos ha estallado la cabeza, lo entiendo perfectamente, a mí también. Y el modelo de Schrödinger, que es, digamos, el modelo que actualmente se utiliza por los científicos, sobre todo los químicos, para explicar pues, todo el comportamiento de los electrones, la unión de los átomos para formar moléculas, pues lo que considera es que no habla del electrón, sino que habla de una nube electrónica, que tienen diferentes formas. Aquí he puesto una esférica, pero tienen formas muy divertidas, así como de flores y cosas de estas, ¿de acuerdo? Y Schrödinger propuso que el electrón y todas las partículas fundamentales son sencillamente objetos que verifican esta ecuación que tenéis ahí. Esta es hoy en día la ecuación básica de la física cuántica, lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación básicamente probabilística, es decir, que nos dice dónde podemos encontrar el electrón, pero no dónde lo encontramos, ¿de acuerdo? Esto es un poco como si nos gusta jugar a la lotería, pues dentro del bombo están todos los números, pero si sacamos uno, pues sale uno, ¿de acuerdo? Imaginaros que en vez de meter todos los números, cogemos solamente los números del 1 al 10, bolitas del 1 al 10, pero del 5 metemos 100 bolitas. Del 4 y del 6 metemos 50 bolitas. Y del 3 y del 7 metemos 20 bolitas. Y del 1 y del 9 metemos una bolita de cada. Todas las bolitas están. Si sacamos una bolita, nos puede salir el 1, porque está. Pero lo más probable es que nos salga el 5, ¿de acuerdo? Pues un electrón es como un bombo lleno de bolitas, que cuando intentamos ver dónde está, pues nos sale un valor que puede ser el 1, el 5 o el 7, ¿de acuerdo? Y eso es una entidad cuántica. Hoy en día se considera que todos los objetos cuánticos, partículas, he hablado del electrón, ahora hablaré de algunas más, no son ni ondas ni partículas, son objetos que están indeterminados en el espacio. No es que no sepamos dónde están, es que ni la naturaleza misma sabe dónde está. Ni la naturaleza misma sabe dónde está el electrón. Nos estalla la cabeza, totalmente de acuerdo. Esto dio lugar al nacimiento de la mecánica cuántica y dio lugar pues, a la crisis de las filosofías deterministas. O sea, no todo está determinado, sino que pues, hay cosas que no están determinadas en la naturaleza, que están indeterminadas. Aquí tengo un aforismo de Richard Feynman. Richard Feynman precisamente fue premio Nobel, le dieron el premio Nobel por sus descubrimientos de física de partículas y decía, si usted piensa que entiende la mecánica cuántica, entonces no la ha entendido. Es decir, rompe totalmente con los esquemas de nuestra vida cotidiana, de nuestra experiencia cotidiana. Igual que nos cuesta entender la interacción eléctrica, porque estamos más acostumbrados a la gravitatoria, eso sí, porque si saltamos por la ventana nos caemos, de esa no nos libramos, la interacción eléctrica nos cuesta entenderla, bueno, pues ya el mundo de la mecánica cuántica es absolutamente contrario a nuestra intuición. Y ahí, pues bueno, pues para intentar que lo entendamos, pues se han ido inventando pues modelos, por ejemplo, la paradoja del gato de Schrödinger, que ya tiene que estar muerto porque es también del año 27, pero que dice que, bueno, pues si hacemos un experimento en el cual en una caja metemos un gato y ponemos una partícula radiactiva y un veneno que cuando la partícula radiactiva se descompone, activa el veneno y el gato se muere, como la partícula radiactiva está y no está sin descomponerse, el gato está y no está simultáneamente sin morirse. Bueno, el problema de esto, que se usa demasiado y se usa mal, es que el gato de Schrödinger no es un objeto cuántico, es un gato. Y el gato o está muerto o está vivo, pero no puede estar en una superposición de estados vivo o muerto. La partícula fundamental sí, el gato no. Es decir, que estos ejemplos, que son de principios del siglo XX, hoy en día prácticamente no se emplean, sí, en charlas de divulgación, pero que a veces hacen más daño que bien, porque pues, confunden un poco, ¿no?, al personal. Si seguimos ampliando el átomo y nos fijamos en lo de dentro, en
en el cogollo, si fuera una lechuga, pues en el cogollico, pues nos encontramos esos protones y neutrones que no son partículas simples, sino que dentro de esos protones y neutrones resulta que están formados por otras partículas, que se llaman los quarks. Los quarks ya se descubrieron experimentalmente en 1968, se consiguió descomponer los protones y los neutrones y observar los quarks. Los quarks no se encuentran en la naturaleza libres, siempre están unidos para formar otras partículas, y toda esa corte de partículas, que lo tenemos aquí, es lo que se conoce como el modelo estándar de física de partículas, que no aspiro a explicarlo, pero bueno, os digo un poquito. Hay 6 tipos de quarks, aunque los electrones y los protones solo usan 2, pero hay 6, que no se encuentran libres en el espacio, siempre están juntos para formar otras partículas. Hay muchísimas partículas que se forman por uniones de quark. Los piones, los kaones, los muones, ¿no? Que esos son otros. Luego ahí tenemos el electrón, que está abajo aquí en verde, ¿de acuerdo? El electrón, los quarks que forman los protones y los neutrones, y otras muchas partículas, los neutrinos, de los que he hablado aquí, partículas de muy poquita masa, que van muy deprisa. Luego hay unas partículas que se supone que son las que producen las interacciones. Está el fotón, todos nos suena, ¿no? El fotón son las partículas que componen la luz, producen la interacción electromagnética. Están, bueno, los bosones, que producen las interacciones débiles, fuertes, y el famoso bosón de Higgs, que se encontró la prueba experimental hace poco. Nadie ha visto el bosón de Higgs flotando por el espacio. Nadie ha visto la bolita. En los experimentos que se realizan, y se realizan en el CERN, por ejemplo, que es este gran laboratorio que hay en Ginebra, en el subsuelo de Ginebra, lo que se hace es acelerar partículas muy deprisa, hacerlas chocar para que se rompan, aparezcan esos quarks, se liberen, se reúnan otra vez y den lugar a otro tipo de partículas. Cuanto más energía hay, más se acercan a diferentes tipos de partículas que se considera que debieron existir en ese periodo inicial de la gran explosión. O sea que también una comprobación de los modelos cosmológicos es que se vayan encontrando, esas partículas que predicen las teorías cosmológicas, ¿no? De hecho, se supone que ese espacio inicial, después de esa dilatación, digamos, muy rápida, era una sopa de gluones y de quarks. Gluones son una de esas partículas, y de quarks. Todavía no se habían formado los átomos. Después se fueron uniendo, formaron los protones, los neutrones, después, pasando el tiempo, se fueron formando los átomos más sencillos que conocemos. Uno de los éxitos del Big Bang es que explica muy bien la abundancia de los elementos más simples, el helio, el hidrógeno, el litio, ¿de acuerdo? Coincide la abundancia media del universo con lo que predice la teoría. Y pues aquí lo que se hace es eso, producir choques cada vez más deprisa para encontrar esas partículas. Y el bosón de Higgs es sencillamente un piquito, una curvita que aparece en medidas en 4 o 5 sitios, y entonces que coincide con la energía que tiene que tener esa partícula. No es que esté una partícula, míralo, por ahí va volando. No, ninguna de estas partículas son fáciles de ver. Algunas sí que están en la naturaleza, los piones que nos vienen de la radiación cósmica, los muones, o sea, ya hay una corte celestial de partículas. Y además, todas las partículas estas de la derecha, de esas verdes y violetas, tienen su antipartícula, la antimateria. La antimateria no es algo de ciencia ficción, la antimateria existe, y, por ejemplo, la partícula antimateria del electrón, que es el positrón, hoy en día se utiliza en medicina. ¿Habéis oído hablar de los PET, tomografía de emisión de positrones? ¿De acuerdo? El positrón es una partícula inestable que la producen elementos radiactivos que nos dan a nosotros para esos contrastes que se llaman, emiten positrones, esos positrones se descomponen rápidamente en fotones y los detectores del sistema detectan esos fotones y encuentran dónde se ha acumulado ese contraste que nos han dado. Es decir, que la antimateria tiene esta utilidad, aunque no voy a entrar ahora en mucho detalle. Y es curioso que también en el universo conocido falta antimateria. Si en ese origen del universo se formó tanta materia como antimateria, no hay explicación de por qué hay un universo de materia y esa antimateria que falta no hay. Claro, si hubiera tanta antimateria como materia, en el universo ya se hubiera, porque cuando se junta una partícula con su antipartícula, se convierte en energía, en luz, en fotones. ¿De acuerdo? Es decir, desaparece la materia. De hecho, en eso se basan todos estos choques en el CERN, pues para producir materia, antimateria, fotones que luego se detectan, que se reúnen para formar otra materia. Es decir, es un mundo pues complejo,
y también profundo, pues porque todo eso está ahí en el universo, ¿no? Vale, bueno, vamos a terminar con pues, unas pequeñas... no voy a ser filosófico, porque no es mi campo, pero sí que podemos un poquito pues, ir concluyendo qué consecuencias tiene todo esto que hemos ido viendo. Los objetos cuánticos tienen propiedades especiales. Repito, un objeto cuántico es una partícula muy pequeña. Será un electrón, será un quark, será incluso un protón, incluso el núcleo atómico tiene pues, este tipo de comportamiento. Y hoy en día los científicos intentan conseguir objetos que tengan propiedades cuánticas, pero tamaños cada vez más grandes. ¿Habéis oído hablar de la computación cuántica, que está muy de moda? Pues se trata de conseguir hacer una especie de transistores basados en efectos cuánticos, ¿vale? Que son moléculas o conjuntos de moléculas que a nivel macroscópico exhiben efectos cuánticos. También, por ejemplo, la superconductividad, que es el conseguir que la corriente eléctrica pues, viole las leyes de Joule y no se consuma energía, ¿vale? En la corriente no pierda energía. Eso se consigue a temperaturas muy bajas por efectos que es precisamente la unión de electrones formando un objeto especial que se llaman los pares de Cooper, que no voy a explicar ahora en detalle, de acuerdo, que se comporta como un objeto cuántico, pero ya no es un único electrón, sino son dos. Es decir, los científicos van buscando cómo aprovechar pues, esos comportamientos a nivel macroscópico, haciendo pues, sus conjuntos de partículas cuánticas para obtener comportamiento cuántico en objetos cada vez más grandes. Pero las pelotas de tenis cuánticas todavía no se han conseguido. Entonces, los objetos cuánticos, hemos dicho, pueden comportarse tanto como partículas como ondas, realmente no son ni una cosa ni otra, son otra cosa que se expresa mediante esa ecuación de Schrödinger, que es una ecuación de probabilidad. La ecuación de Schrödinger no nos dice lo que son las partículas cuánticas, nos dice cómo se comportan las partículas cuánticas. Nadie sabe lo que son partículas cuánticas. Tienen unas propiedades especiales que, como no las vemos y no las podemos tocar, todavía no hemos sido capaces de definirlas adecuadamente. Siempre son definiciones parciales. Los objetos cuánticos pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo y cuando se realiza la medida, digamos que se quedan con uno de ellos. Esto es una propiedad de la cuántica que se denomina la superposición. Y además, dos objetos cuánticos, dos partículas, pueden estar entrelazadas, es decir, que las propiedades de una afecten a las propiedades de otra, aunque estén a una gran distancia, ¿vale? Esto se conoce como entrelazamiento cuántico. Se han hecho experimentos consiguiendo, pues eso, separando electrones que se han creado juntos o fotones que se han creado juntos, separarlos en el espacio y midiendo uno se observa que las propiedades del otro fotón están determinadas por el valor que nos da uno de ellos, determinadas propiedades del otro. Es una especie de pues, telepatía de las partículas, que tampoco funciona a nivel macroscópico, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero es otro fenómeno que se encuentra en las propiedades cuánticas. Y luego que ciertas propiedades, como la energía, solo pueden obtener valores discretos, no valores continuos. Eso es algo que también estamos acostumbrados, pues cogemos un kilo, kilo y medio, kilo y cuarta, 220 gramos, es decir, estamos acostumbrados a que las magnitudes tengan valores continuos. No estamos acostumbrados a valores discretos. Pues es otra de las propiedades de los objetos cuánticos. Claro, la mecánica cuántica afecta a los objetos cuánticos, con lo cual, en principio, yo creo que no afecta a nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿O sí? ¿Qué os parece? Bueno, hoy en día ya hay muchísimas aplicaciones de nuestra vida cotidiana que están basadas en fenómenos cuánticos. Toda la microelectrónica, los niveles de miniaturización, perdón, no me sale la palabra, miniaturización de los microprocesadores llevan a que ya aparezcan ahí efectos cuánticos. Las lámparas LED, que hoy en día casi todos ya tenemos en casa, porque se supone que gastan menos, pues están basadas precisamente en los saltos de los electrones que producen fotones cuantizados que nos producen la luz. El láser, pues es algo parecido. El láser se basa en un fenómeno cuántico, que ahora sería muy largo de explicar, que se conoce como la emisión estimulada, que predijo Einstein y que pues 30 años después se consiguió en el laboratorio. Es la emisión de los láseres. Todos los GPS llevan relojes de alta precisión, porque si se adelantaran o no retrasaran, pues acabaríamos, en vez de en nuestra casa, acabaríamos en el Ebro. Entonces llevan relojes muy precisos, basados en transiciones de los átomos, que son transiciones cuánticas. En medicina, pues ya os he hablado de la tomografía de positrones, la resonancia magnética nuclear también se basa en efectos cuánticos, y hay toda una
línea de investigación importantísima para el desarrollo de nuevos materiales. Habréis oído hablar igual del grafeno, que es un material con propiedades especiales. Pues todos estos nuevos materiales se basan en conocer el comportamiento de electrones, de átomos a nivel cuántico y unirlos para conseguir propiedades especiales de esos materiales. ¿Cómo afecta la física a nuestra comprensión, a nuestra forma de entender el mundo? Bueno, hemos visto algunas pinceladas, ¿no? Primero de todo, muy importante, la realidad es la que es, independientemente de la explicación que demos de ella. Eso es un cambio total de concepto respecto a la física newtoniana. A principios del siglo XX se consideraba que la realidad era como nosotros la explicábamos. Hoy en día sabemos que la realidad es la que es, que probablemente nunca seamos capaces de explicarla del todo. Sí que hay intentos por conseguir una teoría del todo, pero de momento han sido infructuosos y probablemente lo sean siempre. Un poco habló Hugh Torcal de este tema, de la completitud y de si se puede hacer una teoría que englobe a todo. La física describe aspectos de la realidad, pero no puede definir lo que es la realidad misma, ¿vale? La realidad misma se define por sí misma y luego podemos intentar describirla, intentar usar la filosofía, el razonamiento, darle explicaciones, darle forma, pero no podemos definir qué es la propia realidad. La física también nos ayuda a ver el mundo de una manera menos absoluta y más abierta a la posibilidad de que haya cosas que no conocemos, dimensiones de la realidad que escapan a nuestra experiencia directa y que están ahí aunque nosotros no las experimentemos y que probablemente poco a poco se vayan descubriendo, y que el universo es mucho más extraño e inesperado de lo que nuestras intuiciones pueden abarcar. Es decir, nuestra intuición llega hasta donde llega porque nuestra experiencia es una experiencia macroscópica y es una experiencia finita. Es de tiempo corto, espacio pequeño respecto del universo y espacio muy grande respecto del mundo cuántico. Concluyendo, los fenómenos cuánticos ocurren a una escala tan pequeña que solo se pueden apreciar a nivel de partículas elementales. Nosotros a nuestro nivel nunca vamos a detectar efectos cuánticos. Por ese sentido, la física cuántica no nos afecta a nivel de nuestras vidas cotidianas diarias, aunque sí que nos afecte en los dispositivos que se pueden obtener. Por eso cuando nos hablan de cosas cuánticas, pues hay que tener mucho cuidado. Luego también la escala espaciotemporal en la que vivimos no nos permite apreciar aspectos como la expansión del espacio o del tiempo, y de hecho tampoco nos afectan en cuanto que pues nosotros vamos a desaparecer mucho antes de que haya habido un cambio apreciable del espacio, del tiempo, del universo. ¿Quiere decir esto que no tenemos que seguir adelante en el desarrollo del conocimiento? Pues todo lo contrario, ¿eh? Tener cultura científica promueve un pensamiento crítico, promueve un escepticismo saludable, proviene no creernos todo, ¿eh? Ahí os he puesto pues algo que hoy en día se oye por muchos sitios, la sanación cuántica, no sé qué cuántica. Parece que con eso ya nos están vendiendo el producto definitivo. No existe nada de esto, ¿eh? Como decía Richard Feynman, este señor que os he dicho antes, que era muy, muy simpático, hay que estar abierto de mente, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. ¿Ven? Y termino con otra frase, otro aforismo de Feynman, que da mucho juego este señor, que dice que la ciencia transforma las fronteras de nuestra ignorancia. Más allá de esas fronteras, como decía José Antonio Rojo en su charla, está el misterio. Y el misterio solo nos queda que contemplarlo. Muchas gracias.